Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes sobre el libro de Efesios. Dios, si tú lo ves en la Escritura, te da lo que es para ti. En la porción anterior, en el estudio anterior de los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo nos habla de mantener la unidad de la iglesia, incluso nos da elementos donde debe basarse nuestra unidad como iglesia, y por supuesto que también nos dice que es bueno permanecer unidos como iglesia. Pero como antes se mencionó, y hablando anatómicamente, los versículos del 1 al 6, un miembro no puede vivir separado del cuerpo, y aunque cada parte del cuerpo tiene una función distinta, esta debe permanecer en unidad. Ahora bien, el hecho de que para Dios seamos iguales no significa que no tengamos distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es precisamente que en la diversidad hay unidad, y por eso mismo debemos de evitar la desunión, lo cual fomenta el enriquecimiento mutuo dentro de la iglesia. Bien, queremos agradecer su atención y su apoyo también a este canal, y le pedimos por favor que accione la campanita ahí para que usted reciba las notificaciones de este canal. También nos apoye usted obsequiándonos un like, compartiendo este material. Usted también lo puede utilizar para enseñar a otros, para instruir a otros en el camino de la palabra de Dios. Y también queremos agradecer sus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Al final del video, usted verá el correo electrónico donde recibimos sus comentarios y con gusto le responderemos. Vamos a ver la guía del texto. Según el versículo 7, en el Señor algo que nosotros podamos tener, para el Señor es mucho. ¿Cuál es el costo de ese don? Vamos a verlo en el versículo del 8 al 10. Porque Él pagó, es decir, porque Jesús pagó, Él constituye su equipo de trabajo. Él tiene toda esta autoridad. De los versículos 12 al 16, vamos a ver el propósito del equipo de trabajo que Él mismo constituyó. E iniciamos entonces ahora en este versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo. Inicia esta porción del versículo 7 al 16 con una conjunción adversativa, es la palabra pero. Voy a decir este versículo de una manera muy particular, muy personal, para que podamos entender el contenido de este versículo. Dice, a cada uno de los cristianos nos fue dado conforme a su gracia, a la gracia de Dios, un don, y conforme a la medida de la voluntad de Cristo, es decir, conforme Cristo vio en ti ese potencial, y con ese don vamos a permanecer unidos en un solo cuerpo, y como miembros de ese mismo cuerpo. Entonces, tal vez recuerde usted los versículos anteriores, del 4 al 6 de este capítulo. Entonces, tenemos un mismo cuerpo, tenemos un mismo bautismo, tenemos una fe, tenemos una misma cabeza. Mi mano no tiene otro Dios. Mis ojos no tienen otro Dios. Por eso es que tenemos ese mismo Señor y Dios. Por eso, como cristianos, somos diversos en la unidad, y unidad en esa diversidad, lo que implica diferencias entre cada creyente,
Pero esas diferencias deben ser los dones tan distintos con los que Dios nos ha dotado a cada creyente para beneficio de su iglesia. Ningún creyente ha sido dejado fuera del reparto de dones. Dice el texto de 1 Corintios capítulo 1 versículo 7, dice: de tal forma que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Traduciéndolo un poquito más actual, de tal forma, el poder de Dios, que no nos ha dejado sin ningún don. Usted, mi estimado amigo, mi estimado creyente, mi estimado hermano, al menos tiene un don con el cual Dios le ha capacitado para que Cristo sea manifestado dentro de su iglesia. Entonces, analizando este versículo 7 de Efesios, dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, es decir, ese don conforme a el Señor Jesucristo. Por supuesto que tenemos la gracia de Dios. Sin embargo, también debemos considerar en este versículo 7 que la gracia como tal aquí se especifica como un regalo de Dios, y aunque también incluye la salvación, sino más bien este don es como consecuencia de la salvación, en este caso de la gracia de Dios. Entonces, dicho regalo sería un don con el que Dios me ha capacitado para el fortalecimiento y beneficio de su iglesia. A eso se refiere este versículo en estudio, de que la gracia de Dios nos fue dada por medio de un don, por supuesto, primeramente la salvación y después ese don. Ahora, debemos aclarar algo. No es lo mismo un don espiritual que talento. No se refiere a esa capacidad o talento, sino que el don es un regalo especial y específico por parte de Dios y por medio del Espíritu Santo que le es entregado a usted, con el propósito de fortalecer su iglesia para llevarla adelante el crecimiento de la iglesia, independientemente de lo que otros consideran importante o no. Así me refiero al don. Lo que debe importarnos es que Dios nos los dio con un propósito definido, una vez más, como lo dice primera de Pedro 4:10, para edificación de su iglesia. Es por eso que primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice: mas ahora, es decir, cuando usted recibió al Señor Jesucristo, a partir de ahí, Dios le tiene a usted un don. Usted tiene que buscarlo, por supuesto, pero Dios le ha capacitado y lo ha colocado, dice el versículo 18, ha colocado a los miembros, es decir, a cada integrante, cada uno de ellos dentro del cuerpo de Cristo. Y me encanta esta palabra: como Él quiso. Y póngale alguna rayita ahí en su texto: como Él quiso. Es decir, que Dios le colocó a usted con determinado don porque vio en usted el potencial que tiene y que usted ni cuenta se había dado. ¿No le parece maravilloso esto? Y aquí es donde está lo hermoso, que la multiplicidad de dones en funcionamiento dentro de la iglesia no afecta la unidad de la misma, sino al contrario, la ayuda a consolidar a la iglesia. Es decir, cada don de cada uno de los hermanos que constituyen la iglesia funciona como un engranaje bien acoplado y aceitado. Permítame el ejemplo: aceitado con el poder del Espíritu Santo. Versículo 8 al 10. Vamos a ver el costo de estos dones. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego en el versículo 9, y eso de que subió
¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y luego el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es interesante que dice por encima de todos los cielos. Recordemos que la Escritura nos habla al menos de 3 cielos. Entonces, si está por encima de todos los cielos, quiere decir que está hasta arriba en el 3er cielo. Es sabido que todo lo que Dios nos da por medio de su amado Hijo tiene un costo altísimo. Lo que Jesucristo nos da, esos regalos, ese don, aparte de la salvación, tiene un costo altísimo, inconmensurable, es decir, que no se puede medir, impagable. Y este versículo 8 es una figura de triunfo. Présteme aquí atención, en estos 3 versículos, présteme atención. Es una figura de triunfo de aquellas épocas, la época del Señor Jesucristo, donde el vencedor llevaba encadenados detrás de sí a sus enemigos vencidos, exhibiéndoles y dando regalos a quienes le acompañaron en esa batalla victoriosa. Cuando Cristo asciende, vemos en el texto que llevó cautiva la cautividad, cuando Cristo ascendió, o antes de ascender, llevó tras de sí como enemigo vencido a la muerte y al pecado. Y aquí es donde cobra sentido aquel texto de 1 Corintios 15, 54, 55. Tal vez usted lo recuerda, donde nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, estoy citando el texto, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Es precisamente cuando Cristo asciende, después de su resurrección, cuando da regalos a los hombres, es decir, dones a los hombres. Y el mayor don que como creyentes tenemos es que ahora la muerte será una nueva experiencia en Cristo. Literalmente, usted va a dormir en Cristo, porque así también traerá, dice el texto, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El descenso, como vemos aquí en estos textos, en el versículo 9, que dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Cristo muere, desciende a las partes más bajas de la tierra. Bien, el descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra significa más del hecho que fue sepultado. No se refiere a eso, por supuesto que lo incluye, sino que indica que Jesús experimentó la muerte para que con ese precio y ese hecho obtener el derecho de dar dones a los hombres. Si Él no lo hubiera hecho, no tendría ningún propósito en nuestra vida. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano estamos hablando aquí. Entonces, nuestro único placer sería vivir unos cuantos años, reproducirnos y luego morir. Pero dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, que pudieran ser lo que dice 1 de Pedro 3:19, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es complicado este texto. Véanlo de esta manera. Cuando dice el apóstol Pedro que fue y predicó a los espíritus encarcelados, no que haya ido a predicar el evangelio a los ángeles caídos o a los inconversos de aquellos tiempos que esperan el juicio final para darles una segunda oportunidad. No existe eso. El significado de predicar a los espíritus encarcelados en este pasaje de 1 de Pedro 3:19 es la palabra prédica, que en griego es keruso, que significa
o que indica proclamar la victoria. Es decir, cuando Jesús va a ese lugar, cuando Él desciende al Seol para llevar a los que estaban esperando en la promesa, Él dice, victoria, victoria, vengo por ustedes. A eso se refiere. Para que nos entendamos un poquito más y siguiendo con la ilustración de ese rey, Jesús proclamó su victoria a los que había vencido, es decir, a la muerte y al Hades. Y me voy un poquito más adelante para ilustrar esta parte y así darme a entender. Imagínese un vencedor o un emperador bajando a la cloaca más profunda y maloliente para gritar a su enemigo, he vencido, te gané. ¿Sí? Sin embargo, aquí también podemos considerar un poquito más espiritual esto, considerar el texto de Lucas 16, tal vez usted lo recuerde, la historia de el rico y Lázaro, donde habla del seno de Abraham, donde vemos tanto a impíos como a salvos, cada uno en su lugar, ¿sí? En espera de la consumación de la promesa de la redención. ¿Recuerda usted cuando llega Lázaro al seno de Abraham y el rico le dice, moja un poco, pasa de aquel lado para acá? Y le dice, hay una gran cima. O sea, un gran abismo que nos separa, le dice Lázaro al rico, y no puedo ir para allá ni tú puedes venir de allá para acá. A ese lugar bajó el Señor Jesucristo y se lleva, por eso dice, llevó cautiva, o sea, los toma para sí los que estaban en cautiverio, es decir, los que estaban en el seno de Abraham, en el lado que le corresponde a las personas que vivieron bajo la promesa y aceptando la promesa del Salvador, y los llevó cautiva la cautividad. Cuando dice llevó cautiva la cautividad, es cuando Cristo resucitó y después de proclamar su triunfo en el seno de Abraham, es decir, el Hades o Seol, toma consigo a los que estaban en el seno de Abraham, toma consigo a los que murieron en la esperanza del Redentor que vendría, y dejando a los demás, es decir, al rico en este caso y a todas las personas impías, dejando a los demás en espera del juicio final. Esta sería la interpretación del versículos 8 al 10. Dice que llevó consigo a los que murieron con esperanza en el Redentor, dejando aparte a los impíos, a los que murieron, a los que rechazaron la esperanza del Salvador, pero esperando también el juicio que habla Apocalipsis 20, 11 al 15, que son lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, donde esas personas actualmente siguen esperando ese juicio. Los que murieron en Cristo antes de Jesucristo murieron esperando en la promesa del Redentor, y los que a partir de Jesucristo han muerto también depositando su fe en Jesucristo como su Salvador, todos ellos ya están en la presencia de Dios, ya no están en cautividad. Los que siguen en cautiverio son estas personas impías, pero esperando su resurrección para condenación. Versículo 11. Entonces vemos que Jesús pagó, y porque Él pagó, constituye su equipo de trabajo. Por eso dice el versículo 11, y Él mismo, es decir, Jesucristo mismo, constituye a unos apóstoles, constituye a otros profetas, constituye evangelistas, constituye pastores y maestros. Bien, con base en ese poder de resucitar, con ese poder de descender y ascender y de vencer a la muerte y al pecado, en esa autoridad de dar dones a los hombres, en ese poder y en esa autoridad, Él, Jesucristo, constituye su equipo representativo para la iglesia. Un equipo
que se encargará de alimentar y cuidar a su iglesia con el propósito de consolidar y edificar a su iglesia. Por eso es que Él constituye a estas personas no como una autoridad, sino como siervos, es decir, para servir a la iglesia. Algunos teólogos incluso le llaman dones consolidantes, porque es precisamente donde se consolida la iglesia. Y vamos a ir viendo cada uno de estas nombramientos que el Señor dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Bien, apóstoles del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol actualmente podría considerarse un embajador, a alguien que tiene la representación de un gobierno o de una autoridad y en su tarea, en la tarea de este enviado, lleva un mandato. En el sentido estricto, solo existieron 12 apóstoles, quienes tenían dos distintivos principales que los acreditaban como apóstoles. Uno, haber sido elegidos directamente por el Señor Jesucristo, y dos, haber sido testigos de su resurrección. Pero en el sentido amplio y actual de esta palabra, se refiere a otros hombres o mujeres que han sido enviados por su congregación a predicar la palabra de Dios en determinado lugar, y bien podría considerarse a este grupo a lo que conocemos como misioneros, que también se les pide tener un llamamiento del Señor para tal ministerio y sobre todo predicar la obra del Señor Jesucristo. En el sentido de los apóstoles modernos que pululan, estos son impostores. Y únicamente le voy a tomarle el texto de Apocalipsis 21:14, donde menciona justamente que las piedras que son cimiento de esa nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, solo hay 12 piedras, y cada piedra lleva el nombre de uno de los apóstoles que estuvieron en la época del Señor Jesucristo. Y ahí no veo al apóstol Maldonado, no veo al apóstol Cash Luna. Son los que se me vienen a la mente. Con esto, con ese texto, nos dice claramente que ya no hay apóstoles en ese sentido estricto. Dice el texto de 21:14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cordero. Y repito, si somos honestos, si somos concienzudos en estudiar la palabra de Dios, usted se dará cuenta que no veo el nombre del apóstol Ana Méndez. No veo el apóstol Casluna, ni esa larga lista de apóstoles fraudulentos impostores. Profeta. El siguiente don de profeta es un don que también actualmente se ha abusado. Y estos profetas, algunos dicen predecir el futuro a las personas, es decir, a los que van a esa iglesia. Otros predicen eventos por venir, pero a final de cuentas, solo hacen el ridículo. Y aunque existe abuso o mal uso de este don, esto no minimiza el poder del Espíritu Santo en esas personas. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Dice que entonces, ¿cuáles serían los apóstoles, los profetas de estos tiempos? Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y por avaricia, es decir, por amor al dinero, harán mercaderías de ustedes. Es decir, ustedes van a ser su fuente de ingreso para esos farsantes, con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo, su condenación notada. Bien. ¿Quiénes son estos profetas? Para mostrar su falsedad tenemos a Deuteronomio 18, 20 al 22. Y nos da una guía este texto para desenmascarar a estos falsos profetas. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, estoy citando 18:21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Me gusta cómo lo dice este texto. Ese profeta, no tengas miedo de él. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué han proliferado esos falsos apóstoles y profetas? Bien, ellos forman parte de los falsos cristos, de los falsos predicadores que ya acabamos de ver hace un momento en la primera de Pedro, ¿sí? Algo anunciado también y prevenido por el Señor Jesucristo en Mateo 24:5, donde dice que muchos vendrán en mi nombre. Sin embargo, la percepción correcta, un profeta actual, es aquel que conoce de la profecía bíblica y sabe cómo exponerla y predicarla a la congregación para poder así instruirla. En el sentido estricto, actualmente no hay profetas vivos. Este don cesó cuando se completó la revelación escritural. Entonces, regresando un poquito, ¿quiénes podrían ser estos profetas? Bien, en la red encontramos a predicadores que vale la pena escuchar, que conocen muy bien de la profecía bíblica, que conocen los tiempos, cómo van sucediendo, que incluso las noticias y los hechos que suceden en el mundo, que se convierten en noticia, saben cómo están puestos de tal manera que se los van engarzando dentro de la profecía bíblica ya escrita y nos van instruyendo y nos van diciendo cómo nos estamos acercando al regreso del Señor Jesucristo. Y les voy a citar algunos predicadores de renombre que conocen la profecía y predican la profecía. Tenemos al pastor George Hagee, tenemos al señor Armando Alducin, a David Damon, a John MacArthur, a Antonio Bolaños, tan solo por citar algunos. Estos podrían considerarse profetas, no en el sentido estricto, sino de que conocen la profecía, saben interpretarla, saben actualizarla conforme a los hechos que está viviendo el mundo y nos enseñan cada día que el tiempo del Señor está cerca. El evangelista, el don de evangelista. Es el don de predicar el evangelio a los perdidos, y me atrevo a incluir aquí a los misioneros. Tienen esa capacidad que Dios les dio, hablando de dones, para poder llamar al arrepentimiento a estas personas. Personalmente he conocido a algunos evangelistas y en verdad me maravillo del don que tienen de predicar y de disponer a la persona para que ésta sea guiada por el Espíritu Santo para recibir al Señor Jesucristo como su Salvador.
tenemos a grandes hombres como Moody, como Spurgeon, algunos dicen que Billy Graham, pero tenemos en la Biblia un caso específico de un evangelista, y estoy seguro que usted ya se habrá dado cuenta. En el libro de Hechos, capítulo 8, pasaje conocido como Felipe y el etíope, cuando Felipe le predica bien acerca del libro de Isaías a este etíope, y el mismo etíope dice, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Aquí hay agua? Bien puedes. Y también en 21:8 del libro de Hechos, ahí se le reconoce a Felipe como el evangelista. Una de las funciones del evangelista es enseñar y exhortar a la congregación, sacudir a la congregación, estoy hablando espiritualmente, para que sea movida por el Espíritu Santo para reconocer las verdades de la salvación. Y en la Biblia, aparte de Felipe, tenemos, por ejemplo, a Timoteo, dice, cumple el trabajo de evangelista. Tito era un evangelista, lo vemos en Tito 2, versículo 1 y versículo 15. Y considero, aquí hay algo interesante, con tristeza, que es un ministerio que actualmente ha caído o casi ha caído en desuso. Tal vez por la supletoriedad, es decir, porque los medios electrónicos han tomado ese lugar, como el Internet y todos los canales de comunicación existentes, modernos, han tomado ese lugar. Sin embargo, aún así, existen personajes con esa capacidad, con ese don que Dios les enseñó, que Dios les dio, que Dios les instruyó, que Dios les preparó para poder llevar almas a los pies del Señor. Entonces, para entender esto que estamos viendo, continuamos con el don de pastorear y enseñar. Es decir, recuerden que dice, y a otros pastores y maestros. Bien, creo que este don requiere, en combinación, el don de pastor, requiere también el don del maestro. Es un oficio de doble función, pues debe pastorear a la congregación y debe de instruir a la congregación. Y aquí quiero aclarar, aunque no todo maestro es pastor, pero sí todo pastor debe de ser o debería de ser maestro. Pero en ambos, tanto en pastor como en maestro, según 1 Timoteo 3:2, se requiere que sea apto para enseñar, y lo vuelve a repetir en 2 Timoteo 2:4, que sea apto para enseñar. Entonces, aquí podemos observar en estos versículos que acabo de poner ahí, que para enseñar se requiere aptitud. No basta la actitud, repito, se requiere aptitud, no tan solo actitud. Entonces, es importante este don porque requiere comprender y saber comunicar, y permíteme la palabra, aterrizar el mensaje de la palabra de Dios para que las personas lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso dice 2 Timoteo 2:15, que usa bien, es decir, que interpreta bien, que enseña bien la palabra de verdad. Bien, vamos a ver en este gráfico todo lo que se ve en el capítulo 4, versículo 10. Dice que él mismo instituyó, el 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos a Cristo como cabeza, como el que instituye o constituye sus siervos. Apóstoles son los misioneros. Tenemos ahí apóstoles, son misioneros. Luego tenemos
a los profetas, es decir, a los predicadores, sobre todo aquellos predicadores que hablan bien y que instruyen bien acerca de la profecía escrita, a los evangelistas, estos predicadores que tienen esa capacidad de ganar almas para el Señor Jesucristo. Y tenemos a los pastores y maestros, que es decir, cuidar e instruir las ovejas. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo vemos en el versículo 12. A fin de perfeccionar, me estoy adelantando un poco, a los santos. De perfeccionar, entonces, ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Para qué? Para la edificación. ¿De quién? De la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, es decir, para ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Este diagrama, entonces, como usted lo puede ver, expresa de una manera gráfica y ordenada la función de la iglesia. Y voy a retomar nuevamente estos versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 12, a fin, es decir, Dios constituye esa iglesia y ese grupo de personas que van a trabajar con Él para perfeccionar a los creyentes, a los santos, para la obra del ministerio, es decir, el ministerio de la predicación y para la edificación de la iglesia, que es decir, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y que también lleguemos a ser un varón perfecto, y esto me gusta, un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso están los hermanos que nos están guiando, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier corriente doctrinal que utilizan hombres para o los hombres engañan y utilizan las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No es aquel señor que está en Roma. Todo lo que nuestro Dios hace tiene un propósito. Y lo que estamos viendo aquí de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la idea del Creador es que tanto los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, su trabajo sea equipar, instruir a los creyentes para el servicio y la edificación de la iglesia y de los nuevos creyentes que se van a agregar a la iglesia. Por eso dice en el versículo 7 que nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo para beneficio o para edificación de la iglesia. Estos versículos que acabamos de leer consisten en preparar a la iglesia para realizar la obra de llevar la palabra de Dios. Y su principal tarea de todos estos que acabamos de ver, que son los apóstoles, es decir, los misioneros, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, el propósito de estas gentes, de estas personas, su principal tarea es preparar a los próximo o al próximo Timoteo. Preparar al próximo Tito o al próximo Silas. Y este Tito y estos Timoteos y estos Silas, a su vez sean a preparar a otros Timoteos, a otros Titos, a otros Silas. Estoy hablando en un sentido figurado de que son personas que se van adheriendo a ese trabajo de llevar el evangelio de salvación. Por tanto, esto es una tarea significativa que no puede ser realizada sin miembros involucrados en la iglesia. Aquí le pregunto o le comento a usted, el pastor no puede hacerlo solo.
Pero el pastor no debe hacerlo solo. No puede hacerlo todo. Es una tarea compartida. Cada quien desde su trinchera tiene mucho por hacer, porque si la obra del ministerio fuera exclusiva de los líderes principales de la congregación o profesionales de la palabra, no se lograría el crecimiento de la iglesia. Por eso es necesario que todos los miembros de la congregación se involucren. Y ahí al final de esta diapositiva le pregunto a usted, ¿se quiere usted anotar? Hable con su pastor y coméntele. Es necesario que todos se involucren, y como dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a que todos tengamos el mismo conocimiento. Y este es precisamente el motivo de los discipulados y de la demás instrucción que se imparten en las congregaciones bíblicas, para que todos podamos llegar a esa madurez espiritual. Por eso es de que todos debemos ser instruidos. Gracias a Dios por los que llegan a su iglesia. Tal vez sean cristianos lastimados en otro rebaño y que aquí en su iglesia se les restaura y se les alimenta. También gracias por los que por primera ocasión o por primera vez han conocido del Señor Jesucristo y en su iglesia han conocido la misericordia de Dios. De veras, gracias por sus vidas de estas personas. Pero ambos grupos deben ser instruidos para la unidad de la fe, y esto es precisamente profesar la misma doctrina. Y aquí hay algo interesante dentro de la historia de la iglesia que es interesante señalar. La edificación de la iglesia en su inicio, en sus primeros 100 años, si usted lo analiza, fue la predicación de la palabra. No fue de milagros, y esto lo vemos en el libro de Hechos. Y tan solo para referencia les cito el texto de Hechos 5:42, de que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y perdóneme la añadidura, ¿y hacer milagros? No lo dice. Note bien que no habla de milagros, y aunque los hubo, no fue el trabajo principal. El trabajo principal fue enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un mismo espíritu, a un mismo cuerpo, a un mismo Señor, a una misma fe, a un mismo Dios y Padre. Ahora sí, si usted se da cuenta, toma sentido los primeros 6 versículos con esto del versículo 7 al versículo 16. Ahora viene el objetivo de ese camino, que es la perfección, que es la madurez. La pregunta es, ok, sí, ¿para qué? Para no tener una mente infantil en cuanto al conocimiento de Dios. No podemos quedarnos en esa etapa infantil, ni física, ni intelectual, ni espiritual. Por esa razón, el apóstol Pablo nos exhorta, como lo hizo en Corintios, en 1 Corintios 14, 20, que le dice: hermanos, le está refiriéndose a los corintios, que ellos, como buenos griegos, todo lo que hacía conocimiento y novedad, vamos a ver. No. Les está diciendo el apóstol Pablo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Y si usted se da cuenta, al final de esta carta, 1 Corintios, remata el apóstol Pablo diciéndoles: pórtense varonilmente. ¿Qué les está diciendo? Indica que ya no sean niños en un modo de pensar.
Bien, ¿cómo es un niño? ¿Cómo piensa un niño? Todo le deslumbra. Se va tras de cualquier novedad. Digo, yo tengo nietos y les enseño algo que les llama la atención y con lucecitas, y a ver, abuelo, préstamelo para ver, ¿sí? Entonces, se va tras cualquier novedad, no razona. Él se va a sentir Superman, un niño, y se va a querer aventar. No razona, no discierne. Y sabe, hay muchos cristianos así. Por eso remata el apóstol Pablo diciéndoles, pórtense como varones maduros. Hablando así en plata, les está diciendo, déjense de niñerías. La madurez espiritual evitará que seamos arrastrados por cualquier doctrina novedosa o por cualquier corriente filosófica tamizada de religiosidad. Las personas en inmadurez espiritual, por lo general, se enganchan fácilmente en las novedades religiosas, y tales novedades religiosas son utilizadas o usadas por falsos maestros o por falsos profetas o por falsos apóstoles, y aquí es donde cobra sentido lo que dice este versículo, que tales personas emplean con astucia las artimañas del error, es decir, tienen un gran ingenio para inventar lo que a ellos les conviene. Tomo el comentario que alguna vez escuché de un pastor con respecto a las novedades religiosas y me gusta cómo lo dijo. Toda doctrina, si es bíblica, no es nueva. Y si es nueva, no es bíblica. Como cristianos, debemos buscar dónde servir. Y eso nos conduce a una madurez espiritual como personas y como consecuencia como iglesia. Sin embargo, es necesario involucrarnos donde Dios nos ha llamado. La iglesia como cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función específica por hacer. Hay hermanos, por ejemplo, que son ojo, es decir, aquellos hermanos que están viendo las necesidades de la iglesia, tanto espirituales como físicas. Tienen esa percepción especial para detectar esto. Hay hermanos que son manos, es decir, aquellos hermanos que ofrendan abundantemente o que hacen obras para beneficio de la iglesia y para otras personas también, para el engrandecimiento de la iglesia. Están los hermanos pie. ¿Quiénes son? Son aquellos hermanos que llevan la consejería o aquellos hermanos que llevan el mensaje del evangelio, por ejemplo, los misioneros. Y así podríamos seguir. Si como cristianos nos ceñimos a este mandamiento divino, estaríamos en la fase culminante en amor. Es decir, amor a Dios, a su obra, a mis hermanos en Cristo y a mi prójimo. Bien, vamos a la aplicación de esta porción que acabamos de estudiar y con base a lo mencionado, lo que vimos aquí en esta porción de la Escritura del versículo 7 al versículo 16, ¿qué está haciendo usted por su iglesia? ¿En qué ministerio está usted involucrado? ¿Cómo se está preparando bíblicamente? ¿Cómo está usted en el conocimiento de Dios? Y con base a esto le hago la siguiente pregunta. ¿Le mueven fácilmente en lo que cree? ¿Está usted seguro en lo que cree? Solo recuerde, mi estimado hermano, cristiano que no sirve, no sirve.
Bien, una vez más, gracias por su atención. Déjanos tus comentarios al correo electrónico que ves ahí. Y recuerda, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.